En el corazón de América Latina se gestó un movimiento que transformaría para siempre el destino de un país. En este video nos sumergiremos en uno de los eventos más trascendentales de la historia de México, la Revolución Mexicana. Un capítulo épico lleno de valentía, lucha y un anhelo colectivo de justicia. Exploraremos los eventos clave, los principales conflictos y el legado duradero de un movimiento que marcó un hito en la historia de México. Pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar las notificaciones. Antes de sumergirnos en los eventos cruciales, es esencial entender el contexto histórico que llevó a la Revolución Mexicana. A principios del siglo XX, México estaba bajo el régimen autoritario de Porfirio Díaz, quien gobernó durante más de 30 años. La Revolución Mexicana fue impulsada por una mezcla explosiva de desigualdades sociales, concentración de tierras, falta de oportunidades para la clase trabajadora y un creciente descontento entre la población. La dictadura de Porfirio Díaz en México fue un periodo extenso de gobierno autoritario que se extendió desde 1876 hasta 1911. Durante este tiempo, Porfirio Díaz ejerció un control casi absoluto sobre el país, consolidando su poder a través de una serie de elecciones manipuladas y restringiendo las libertades políticas. Bajo el lema Paz y Progreso, Díaz buscó atraer inversión extranjera y modernizar la infraestructura del país, especialmente en ferrocarriles y minería. Sin embargo, estos beneficios no llegaron equitativamente a toda la población. A pesar del desarrollo económico, la riqueza se concentró en pocas manos, creando una brecha significativa entre ricos y pobres. La población indígena y campesina sufrió condiciones de vida difíciles. A medida que pasaba el tiempo, la oposición del régimen de Porfirio Díaz creció. La falta de democracia y la creciente desigualdad contribuyeron a la insatisfacción generalizada. En este conflicto surgieron líderes emblemáticos como Emiliano Zapata, Francisco Villa y Francisco I. Madero, quienes encabezaron movimientos populares con distintas demandas, pero con un objetivo en común: un cambio profundo en la estructura social y política de México. Francisco I. Madero, un hacendado y empresario, se convirtió en un crítico de la dictadura de Díaz y buscó un cambio político. Cuando Porfirio Díaz aseguró en una entrevista en 1908 que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, Francisco I. Madero inició diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Al final, Díaz decidió postularse nuevamente para presidente y Madero fue arrestado en San Luis Potosí acusado de incitar a la rebelión. Durante su estancia en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Porfirio Díaz. 45 días después de su arresto, Madero fue puesto en libertad bajo fianza, aunque sin la posibilidad de salir del estado. El 6 de octubre, Madero escapó de San Luis Potosí, con destino hacia San Antonio, Texas, donde se reunió con sus familiares y partidarios. Allí redactó un documento conocido como el Plan de San Luis, en el que llamaba a la revuelta contra Díaz y proponía la restauración de las tierras a sus propietarios originales. El 20 de noviembre de 1910, Madero inició la revuelta armada contra Díaz. Este evento marcó el inicio oficial de la Revolución Mexicana. Dentro de las principales influencias revolucionarias destacaron los movimientos de Pascual Orozco, Francisco Villa y José de la Luz Blanco en Chihuahua, José María Maytorena, Cesario Castro y los hermanos Gutiérrez Ortiz en Coahuila, los hermanos Figueroa Mata en Guerrero y Emiliano Zapata, Pablo Torres Burgos y Rafael Merino en Morelos. Madero y sus seguidores, conocidos como maderistas, lucharon contra las fuerzas de Díaz en una serie de enfrentamientos armados. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz presenta su renuncia y 6 días después aborda en el puerto de Veracruz un barco rumbo a Europa, donde permaneció en el exilio hasta el 2 de julio de 1915, fecha en que falleció. En 1911 se realizaron nuevas elecciones, en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato, tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios, que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, Victoriano Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como la Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Victoriano Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa.
Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Se trasladó a La Habana, Cuba, y de ahí hacia Estados Unidos, donde fue detenido y enviado a la prisión de El Paso, Texas, donde murió en 1916. En 1914 se formó la Convención de Aguascalientes. Esta convención tuvo como objetivo discutir el futuro político de México y sentó las bases para la redacción de una nueva constitución. En 1916, Venustiano Carranza, quien emergió como líder revolucionario, convocó a una comisión redactora para elaborar una nueva constitución. La comisión trabajó en el texto que se convertiría en la Constitución de 1917, la cual fue promulgada el 5 de febrero en Querétaro. Carranza gobernó de 1917 a 1920, aunque no logró pacificar del todo al país, ya que continuaron levantamientos villistas en el norte, zapatistas en el sur, así como otras rebeliones en Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta proclamaron el Plan de Agua Prieta, desconociendo al gobierno constitucionalista. Ante esta amenaza, Carranza se dirigió hacia Veracruz. Sin embargo, fue emboscado y asesinado en Puebla el 21 de mayo de 1920. Después de la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta ocupó la presidencia interina del país hasta diciembre de 1920, cuando convocó a elecciones y Álvaro Obregón fue elegido para asumir la presidencia el 1 de diciembre, gobernando así desde 1920 hasta 1924. Después de Álvaro Obregón, Calles asumió la presidencia de 1924 a 1928, pero antes de terminar su periodo, reformó la Constitución, permitiendo así la reelección de Obregón. En las elecciones de 1928, Obregón ganó, pero fue asesinado antes de asumir la presidencia. Tras la muerte de Obregón, Calles proclamó el fin de la era de los caudillos y el inicio de las instituciones. En 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario, que más tarde se convertiría en el Partido de la Revolución Mexicana y finalmente en el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México durante 70 años. Te invito a profundizar aún más en la rica historia de la Revolución Mexicana. ¿Cuál es el personaje histórico que te pareció más fascinante? ¿Existieron algunos movimientos similares en tu país? Déjanoslo saber en los comentarios.